Si yo les preguntara qué es el arrepentimiento, ¿tú qué me dirías? Dale. Un giro 180 grados. Un giro de 180 grados. Bien. ¿Qué más es el arrepentimiento? O sea, un cambio. Aguas, porque, mira, te decía ayer, a veces damos por sentado que las personas entienden lo que nosotros les estamos diciendo. O sea, yo sé que tal vez tú dices, un giro de 180 grados. Y los que ya hemos escuchado la ilustración varias veces decimos, pues sí, ¿verdad? Pero, pero si tú vas con el Señor de aquí enfrente y tú ¿qué le dirías que es el arrepentimiento? Es reconocer que hemos hecho daño o hemos hecho algo malo y después apartarnos o hacer lo correcto o arreglar la situación. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Apartarse del pecado y buscar a Dios. Apartarse del pecado y a buscar a Dios, bien. ¿Qué más? ¿Qué más le dirían ustedes? El día de ayer comentabas de la confrontación sobre su situación y especificar las faltas que había cometido para que pudieran ser conscientes. Exacto, ¿no? Con la ley moral de Dios. Bien. Mira, acuérdate lo que les decía, las rayitas que están ahí, que están en blanco, no son para que tú pongas respuestas específicas, simplemente es para que tú escribas lo que a ti te ayuda, ¿sale? Bien, déjame compartirte en primer lugar que la palabra de Dios usa palabras interesantes para referirse al pecado. La primera palabra que quiero compartirte es metanoeo. Es una palabra griega y es la que el Nuevo Testamento utiliza para hablar del arrepentimiento. Metanoeo. Meta, que es un cambio, como metamorfosis, un cambio de forma. Y noeo, que significa mente. O sea, en el griego original, la idea es que tengas un cambio de mente. Este cambio de mente no nada más es de que cambias de opinión, porque a veces podemos pensar que es así, que digas, no me gustaba, pero ahora sí me gusta. No, nada más es que cambies de opinión, es algo que afecta radicalmente tus emociones y tu voluntad. Te explico, hace unos meses tuve la oportunidad de irme de vacaciones con mi familia y no nos quedamos en un hotel, nos quedamos en una casa. Rentamos un pequeño departamentito y nos quedamos ahí. ¿Y qué crees? En el patio tenían piscina y yo me sentía muy feliz. Y me sentía muy feliz porque, ¿qué creen? El agua estaba bien calientita. Entonces yo dije, qué bendición, qué padre. Pero, ¿qué crees? Después tuve una infección en la piel. Y estaba que no, de verdad, le pueden decir a mi esposa, estaba casi llorando ahí de que no me la acababa de... ¿Y qué crees? En mi mente ahora está esto. En mi vida me vuelvo a meter a una piscina con agua caliente. Nunca, jamás. Nunca. O sea, no me puedes decir lo que tú quieras. O sea, no me voy a meter. Pero, ¿qué pasó? No simplemente dije, pues ya no me gusta tanto. O sea, hubo una afectación en lo profundo de mi mente que dije, ya, esto esto no está bien. Eso es metanoeo. Eso es arrepentimiento. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, se usa la palabra nacham. Esta palabra significa respirar hondo. Entonces, bueno, ¿y eso qué? ¿Te has dado cuenta que cuando lloras o cuando estás triste o preocupado, respiras hondo? Esa es la idea de nacham. Entonces, nacham no nada más es respirar hondo porque sí. O sea, conlleva o implica la idea de tristeza, de dolor, de pesar. Eso es lo que la Biblia enseña acerca del arrepentimiento. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque no puede haber salvación sin arrepentimiento. No puede haber salvación sin arrepentimiento. No se puede. Por eso el Señor Jesús, la primer palabra que decía en su manera de predicar era, arrepiéntanse. Juan el Bautista hizo lo mismo. Es tan importante esto, hermanos, tan importante.
Y también es importante recalcar esto, hermanos, porque saben que usualmente las personas humanas no encuentran una razón por la cual deban de arrepentirse. ¿Te acuerdas que así eras tú? Así era yo también. Hasta que Dios abrió nuestros ojos. Pero las personas usualmente no encuentran una razón para arrepentirse. Ellos piensan que son buena gente, que no le hacen daño a nadie, que no están mal, o que tal vez sí se equivocan, pero pecadores, malvados, no son. Ajá. Hermanos, es importante por esta razón. A veces, hermanos, el pecado también es justificado como una nueva moralidad, una moralidad más moderna, más libre. ¿Has visto lo que pasa últimamente alrededor de ti? Una nueva moralidad, más moderna, más libre, pero así que sea una persona malvada o que sea un pecador por eso, no. Algunas otras veces, hermanos, las personas se sienten ofendidas como si se les enjuiciase o se les condenase cuando nosotros les decimos lo que Dios dice. Pero yo quiero animarte a eso y tal vez que a no guardar silencio más bien. Y que cuando tú hables con una persona acerca de su pecado, ¿te acuerdas cuál es la palabra que ayer te dije? Que debías de hablar con ellos acerca de su pecado, ¿con qué? Con mansedumbre. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor Jesús? Si tú le vas a quitar la paja de su ojo a tu hermano, entonces tú tienes que asegurarte de haberte quitado la viga que tú tienes en el tuyo. Así que, con mansedumbre. Las personas, hermanos, a veces se sienten ofendidas, pero no debes de guardar silencio por eso. O sea, nosotros no enjuiciamos a nadie cuando decimos la ley de Dios. Ese es el trabajo de un juez. Y el trabajo de un juez es condenar y dar un veredicto. Nosotros no lo hacemos. Si yo le digo a mi esposa, y va manejando y le digo, el límite de velocidad es 50 kilómetros por hora, no la estoy enjuiciando. No estoy diciendo que es una mala conductora, ¿cierto? Simplemente le estoy diciendo la ley. Esto es lo que debe de pasar. O esto es a lo que te debes de sujetar. Hermanos, el arrepentimiento es importante por todas estas razones, pero también es importante por una más. Porque es completamente antinatural y contracultural arrepentirse. No sé si tú lo has notado, por lo menos yo sí, o tal vez yo soy el único marciano, pero cuando yo peco, lo primero que hago es justificarme y echarle la culpa a otra persona. Es que tú me hiciste enojar, es que tú no sabes cómo es mi mamá, es que si tú sintieras lo que yo siento, ¿no? Pero usualmente nuestra tendencia natural es justificarnos, echarle la culpa a alguien más, pero pocas veces es arrepentirnos de lo que hemos hecho. El pecado también es contracultural. Las personas dicen que a veces es su crianza, ¿no? Le echan la culpa a la manera en la que papá o mamá los crió. A veces es su ambiente, ¿no? Es que el ambiente en el que estás es bien tóxico. Muévete a otro lado. A veces nosotros pensamos tantas cosas, no sé. Ya se me agotaron las ideas con eso. Incluso hasta nuestros genes. Es que hay personas que están genéticamente predispuestas a... Pero hermanos, nosotros debemos de hablar la verdad, y la verdad es que nosotros somos responsables de todo lo que hacemos. Delante de Dios, sí. Todo lo que hacemos somos responsables delante de Él. Hermanos, el dolor, el llanto, la tristeza profunda, el quebrantamiento, no son cosas que se ven mucho en el evangelismo ni en la evangelización hoy, ni en la conversión de la gente. A veces las personas empiezan a ir a la iglesia porque les gustó cómo es ahí, porque se sintieron a gusto, ¿no? Simplemente.
pero no porque tengan una profunda convicción de que son necesitados y desvalidos delante de Dios. Y nosotros debemos de hablar de eso, hermanos. Pero aunque el dolor, llanto, tristeza, arrepentimiento, quebrantamiento no son cosas que se vean mucho, hermanos, sí son cosas muy normales en la predicación del evangelio bíblico. Muy, muy normales. Así que vamos a ver cómo se nos ordena predicar el evangelio, ¿sale? Vamos al punto 1 de sus hojitas, dice el modelo bíblico de la predicación del evangelio. ¿Ya lo vieron? Mateo 3:2. Aquí está hablando Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Diciendo, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Marcos 1:15, este es el Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 6:12, está narrando Marcos lo que hacían los apóstoles. Y saliendo, ¿qué hacían ellos? Que los hombres se arrepintiesen. ¿Ya viste? Hechos 3:9, este es el apóstol Pedro en su primer sermón. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. Nacham, metanoeo, esas dos como en mezcla sería lo que convertirse significa. ¿Sí? Este cambio de mente y de voluntad que tenemos, porque tenemos una profunda convicción de lo que hicimos, de que lo que hicimos estuvo mal y nos produce tremenda tristeza y dolor y pesar. Eso es convertirse, abandonarlo, porque está mal. Ajá. Bien, hermanos, este es el modelo bíblico. ¿Y saben qué, hermanos? Es de meditarse mucho, por lo menos de meditarse. Pero creo que muchos cristianos deberían de arrepentirse, porque buena parte de la manera en la que se predica el evangelio es una manera en la que se busca no inquietar a la gente, no hacerlo sentir mal, no decirles las cosas. Usualmente las personas buscan que los que asistan a sus iglesias o que las personas con las cuales tienen relación tengan experiencias agradables, que todo esté bonito, que todo esté así, no sé, cautivador. Pero el evangelio, hermanos, nos llama a predicar así. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando no lo hacemos como la Biblia dice que lo hagamos, nosotros nos creamos problemas solitos. Les decimos a las personas que son cristianas, cuando no se han arrepentido, y eso hace que los cristianos vivan una vida inmoral y una vida malvada, y aún así sigan creyendo que son cristianos. Y después cuando tú les dices, oye, arrepiéntete, dicen, yo ya me arrepentí, el Señor ya me salvó. Y como la salvación no se pierde, yo sigo siendo cristiano siempre. Entonces lo que hacemos es vacunarlos, ponerles anticuerpos para que resistan el evangelio. Y después de eso, pues hay falta de santidad, falta de devoción, falta de amor a Cristo. Y nosotros nos preguntamos cómo le hacemos para que los hermanos se comprometan y amen al Señor. ¿Cierto? Es tan importante, hermanos, que nosotros llamemos a las personas al arrepentimiento, mostrándoles la ley de Dios. No sé si tú te acuerdas, pero en los evangelios hay una historia donde un fariseo llamado Simón invita al Señor Jesús a su casa a comer. Y en eso que están comiendo, llega una muchacha y se echa a los pies de Jesús y empieza a llorar. Y la Biblia dice que era tanto su llanto que estaba limpiándole los pies a Jesús y enjuagándoselos con sus cabellos. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Te acuerdas cómo termina? El fariseo piensa y dice, si supiera el Señor Jesús quién es esta señora, mira, ni dejaría que se le acercara. Y entonces el Señor Jesús, entendiendo sus pensamientos, le dice, Simón, había una persona que tenía mucho dinero
y tenía dos deudores. Uno le debía mucho y el otro poquito. Y a los dos les perdonó su deuda. ¿Cuál de las dos personas amará más a este señor que le perdonó? Pues el que le perdonó mucho. Sí, claro. Porque al que mucho se le perdona, exacto. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros debemos de predicarlo así, de una manera radical, para que el Evangelio afecte a la persona radicalmente. ¿Me explico? No simplemente a decir, no, sí está bien ir a la iglesia, sino que de verdad en lo profundo de su alma, él sea conmovido para que se arrepienta. Ese es el modelo bíblico. Mira, quiero leerte algo que escribió un señor que se llama Walter. No sé si su apellido se pronuncia Chanti, no lo sé. Pero él decía, los evangelizadores deben de usar la ley para revelar la gloria ofendida de Dios. Entonces, cuando se ha revelado la gloria ofendida de Dios, el pecador estará listo para llorar. No solo porque su seguridad está en peligro, no solamente porque se puede ir al infierno, sino también y primordialmente porque ha sido culpable de traición al rey. Así que cuando una persona, hermanos, peca, lo que está haciendo básicamente es rechazar el gobierno de Dios y rebelándose a su autoridad. Yo soy maestro de quinto grado y a veces explicar la rebeldía natural del corazón es un poquito complejo, pero le he dicho a los niños, ¿verdad que tú sabes que perdonar es bueno? Y cuando tus papás te dicen que perdones a alguien, está fácil. ¿Sí o no? No. ¿Verdad que tú sabes que obedecer es bueno? Pero ¿a poco no es bien tentador cuando tus papás no están en casa, que tú puedes hacer lo que ellos te han dicho que no hagas? Lo que hacemos cuando pecamos, hermanos, es básicamente eso. Rechazamos el gobierno de Dios y decimos, no. Si tú me has dicho esto, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Y no voy a obedecerte, voy a obedecerme a mí mismo. Lo que hacemos cuando pecamos también es que desacreditamos la sabiduría de Dios. Mira, Dios, tú dices que yo tengo que perdonar, pero tú no sabes cómo es esta persona que me ofendió tan feo. Si tú supieras, Dios, cómo es esta persona que me ofendió tan feo, tú no me pedirías que lo perdone. Tú no eres sabio. Básicamente es lo que le estamos diciendo, cuando no queremos obedecerlo. Y nosotros nos ponemos en un lugar exaltado, donde yo soy más sabio que él. Y hermanos, eso está mal. Entonces, cuando pecamos, rechazamos su gobierno, desacreditamos sabiduría y menospreciamos y ofendemos su bondad y su valor cuando nosotros nos alegramos con algo más. Una de las cosas que es muy valiosa para un cristiano es que si tú rascas en lo profundo de su corazón y ves lo que de verdad lo hace feliz, tú vas a encontrar que primordialmente es Dios lo que lo hace feliz. Someterse a sus mandamientos, estar cerca de Él. Eso es lo que lo hace verdaderamente feliz. Amén, amén. Pero cuando nosotros rechazamos a Dios para encontrar valor en algo más, lo que estamos haciendo es decir que Él no es lo suficientemente bueno como para que yo encuentre satisfacción en Él. Y el problema, hermanos, no es que Dios no tenga valor, el problema es que no lo vemos. Se los explico como se los expliqué a los hermanos. Mi papá y mis hermanos me la riegan mucho, porque, bueno, por lo menos mi papá, porque cuando yo estaba pequeño, yo le pedí a mi papá un peso. En 1996 un peso, pues sí era, los que ya tenemos algunos años sabemos que sí era algo de dinero. Entonces,
Entonces, sí, te comprabas 2, 3 cosas, ahorita ni un chicle. Pero mi papá sacaba un billete de 10 pesos. Y me decía, no, mira, te doy este. Decía, no, yo quiero 1 peso. No sé si porque veía el chavo, no lo sé. Pero 1 peso. Y luego mi papá sacaba uno de 50 y, mira, y yo, no, yo quiero 1 peso. Y, todo menso Carlos ahí. Pero el punto no es que los 10 pesos no sean valiosos, o que los 50 pesos no sean valiosos. El asunto es que yo no entendía su valor. Y por no entender su valor me conformaba con cosas muy míseras. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando rechazamos la bondad de Dios y su valor para encontrar satisfacción en algo más. Eso es lo que hace el pecado. Mira, vamos a la segunda carta de los Corintios, al capítulo 7, al versículo 10. Te lo puse ahí en tus hojitas. ¿Ya lo viste? Pero vamos por favor para allá, y el que lo encuentre, por favor, léalo, ¿sí? Segunda a los Corintios 7:10. ¿Lo leo? Sí, por favor. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿ves? La tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. Para salvación. Sin dejar de que arrepentirse, dice ahí algo así, ¿no? De que no hay Que arrepentirse. Y tú vas a decir, ¿qué es eso? Bueno, en la Biblia, en la Nueva Versión de las Américas, dice que produce arrepentimiento para salvación sin dejar pesar. Ajá. O sea, sí nos arrepentimos, pero en la salvación y en el arrepentimiento, pues hay perdón. Y entonces ya no hay pesar en el corazón. Entonces, el arrepentimiento que viene de Dios produce salvación. Eso es lo que sucede. Así que, hermanos, el arrepentimiento juega un lugar esencial cuando nosotros compartimos el evangelio con alguien. No simplemente queremos que venga a la iglesia. No simplemente queremos que sea una mejor persona. No simplemente queremos que sea más moral. Lo que le estamos pidiendo es que cambie de vida. ¿Sí? Bien, vamos entonces a avanzar. Hermanos, recuerden esto. El arrepentimiento, según Dios, produce salvación. Así que hablen con claridad y con mansedumbre con aquellos que están alrededor de ustedes. Mañana vamos a hablar acerca de cómo hablamos con las personas. Pero por hoy es importante que ustedes sepan que el arrepentimiento es importante. ¿Sí? Bien, el punto número 2. Arrepentimiento por la incredulidad. Hermanos, perdónenme, hay un error de dedo, pero para ser salvos, las personas no necesitan nada más asentir, o sea, decir que sí, a algunos cuantos hechos del evangelio. ¿Tú crees que Jesús murió? Sí. ¿Y que Jesús murió por tus pecados? Ajá. ¿Y que resucitó? ¿Y que Él es tu Señor y tu Salvador? Sí. Ah, entonces tú eres salvo. O sea, no basta decir que sí. Levantar la mano o repetir una oración tampoco. Ellos necesitan arrepentirse de verdad. Eso, hermanos, incluye, perdona, ahí hay otro error, mentira, robo, inmoralidad sexual, desobediencia, falta de sometimiento a los padres, todas esas cosas. Pero el llamado de Dios al arrepentimiento es hecho primordialmente a que se arrepientan de su incredulidad. Primordialmente, no únicamente, sino primordialmente, principalmente, a que se arrepientan de su incredulidad. Juan 3, del 18 al 19 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué cosa? ¿Ves? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, tú puedes ver que la causa de que las personas se vayan al infierno, según lo que acabamos de leer aquí,
no es principalmente que ellos roben o digan mentiras, sino que ¿qué? Que ellos no crean en ¿qué? En el Hijo de Dios. ¿Sí lo ves? Esa es la razón principal. Esa es la razón principal. Hermanos, el punto no es si una persona cree diciendo, sí, yo creo, mira, yo creo que de verdad Jesús existió y todas esas cosas. O que esté de acuerdo en algunas declaraciones teológicas, ¿no? Bueno, ¿tú entiendes que eres pecador? Sí. ¿Y tú entiendes que Jesús vino para... Sí. Ese no es el punto. Nada más decir que sí, no. El asunto, hermanos, es si ellos creen en Jesús como Él se reveló a sí mismo. O sea, no nada más si Jesús existió, sino si Jesús es quien dice ser. C.S. Lewis lo decía de una manera muy interesante. Él decía que él no le daba mucho crédito a las personas que decían que Jesús era un buen maestro, que era una declaración muy tonta. O sea, porque un buen maestro no hace lo que Jesús hizo. No se autoproclama Dios. O sea, que si Jesús... el asunto con Jesús nada más tiene 3 opciones, decía C.S. Lewis. O Jesús está loco, porque siendo un hombre, él de verdad cree que es Dios. Y pues no. O Jesús es un mentiroso al nivel de Satanás, porque se está tomando la persona de Dios y poniéndola sobre sí mismo cuando él sabe que no es cierto. O él es quien dijo ser. El punto no nada más es que las personas digan, sí, pues yo creo que Jesús sí existió. Y no, yo sí creo que... Sino que si ellos de verdad creen en Jesús como Él se mostró a sí mismo, como el Hijo de Dios, como el soberano del universo, como el Salvador de todos. Ese es el punto para nosotros. Mira, Juan 16, del 8 al 9, sigue hablando acerca de lo importante que es que las personas reconozcan su incredulidad. Mira, dice, y cuando Él venga, Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, aparte de algunos otros. Pero uno de los trabajos del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y después Jesús explica, de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. O sea, el Espíritu Santo no se enfoca en los demás pecados, Él se enfoca principalmente en este. No porque no vaya a traer convicción de pecado sobre los demás, sino porque este es el punto donde todo empieza. En Juan 8:24 dice, por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y Jesús hace algo muy interesante, dice, si no crees que yo soy, ese es el nombre de Dios. Si no crees que yo soy, en tus pecados moriréis. Zacarías 12:10, mira cómo muestra el profeta Zacarías el arrepentimiento de la gente. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y ¿qué van a hacer? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, ¿por qué te digo que es súper importante no nada más decir, oh sí, Jesús existió y ya? Porque hay una diferencia entre el creer que Jesús es quien dijo ser desde la perspectiva de Dios y desde una perspectiva común. Mira, hay una cosa bien interesante en el libro de Santiago. Santiago dice que incluso los demonios creen.
Pero algo que me llama mucho la atención es que dice, y tiemblan. Algunas personas ni siquiera hacen eso. Y eso está muy triste. Mira, en Lucas 4:34 se relata la historia de cuando Jesús va caminando y se encuentra con un endemoniado. ¿Y sabes qué le dice el demonio? Le dice, sé que eres el Santo de Dios. Eso no lo hizo salvo, ni buen cristiano, ni nada. Buen demonio. Sí, exacto, un demonio cristiano. O sea, sí, es ridículo, ¿están de acuerdo? O sea, que nosotros pensemos que una persona es cristiana simplemente porque dice, Jesús es el Hijo de Dios, es una locura. ¿Sí? En Lucas 8:28 también, un demonio va con él y dice, tú eres el Hijo del Altísimo. ¿Sí? Ellos saben quién es Jesús, pero ellos no creen en Jesús. ¿Sí? Ellos no se someten a Él como Él dijo que tenían que. Y tú vas a decir, ¿pero por qué lo metes eso? Bueno, porque, hermanos, nosotros actuamos en base a lo que creemos. Si tú vas con el doctor y el doctor te dice, mira, tómate estas pastillas, y tú confías en ese doctor, ¿qué vas a hacer? Pero si tú piensas que el doctor nomás le está adivinando, ¿qué vas a hacer? Te vas con otro, ¿a poco no? Todo lo que tú haces está basado en lo que tú crees. En lo que tú crees en verdad. Y aunque estos demonios sabían la verdad de Jesús, ellos no creían en Jesús de verdad. No lo hacían de verdad. Hace un tiempo estábamos aquí en el Buen Pastor y les decía a los hermanos, ¿es malo fumar? Me dicen, sí. ¿Y tú crees que los doctores sepan eso? Y hay doctores que fuman. Entonces, ¿tú crees que ellos de verdad creen que fumar es malo? No. Ellos tal vez lo saben aquí, ¿verdad? En su cabeza. Pero no en su corazón, ellos no lo creen de verdad. ¿Sí? El problema con nosotros, hermanos, es que no creemos en Jesús. Nosotros no creemos en el Hijo de Dios y por eso vivimos como vivimos. Si creyéramos en Él, entonces sucede lo que sucede con cualquier cristiano. Se somete felizmente al Rey Jesús. Por eso es tan importante que prediquemos radicalmente el pecado y el arrepentimiento y la gracia de Dios y el perdón que hay en Él, para que las personas sean afectadas radicalmente en su vida y en lo profundo de su alma. Vamos a terminar con esto. Hermanos, hay evidencias de verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Lo hay. Cuando una persona pasa de la incredulidad a creer en el Hijo de Dios como Señor y Salvador, la evidencia es visible de maneras bien simples. Lo primero que hace es que obedece al Señor. Se ve luego. ¿Se acuerdan de mi amiga Mari? Sí, tan bonita ella. Sí, ¿qué hizo inmediatamente? Dijo, yo estaba mal, yo voy a hacer lo que me dijeron que yo tenía. Y se sometió a la palabra de Dios y lo hizo. De hecho, Primera de Juan, del 2 al 4 dice que aquel que dice que conoce al Señor pero no obedece sus mandamientos, mentiroso. Ahí está apuntado en sus hojitas. Otra evidencia del verdadero arrepentimiento, hermanos, es que la persona comprende la necedad de confiar en las obras para la salvación. Él se refugia en Cristo. Y eso es todo. Y eso es algo que pasa con todos. Él se refugia en Cristo. Deja esa falsa seguridad y esa falsa moralidad de la que hablamos ayer, ¿te acuerdas? Decir, yo soy buena persona. Cuando una persona de verdad se arrepiente y cree en el Señor Jesús, Él dice, mira, no importa lo que sea, no tengo con qué llegarle a lo que Él pide. Y qué bendición que Él me ha salvado.
Y nosotros nos escondemos en nuestro único refugio, que es el Señor Jesús. Otra cosa, hermanos, es que la fealdad del pecado comparada con el incomparable valor de Cristo produce santidad en él. Lo que pasa con una persona cuando de verdad cree y se arrepiente es que odia el pecado que antes amaba. Y no nada más odia el pecado que antes amaba, es como si se prendiera la luz y entonces tú empiezas a ver todos los pecados que hay alrededor de ti y dices, no. Y empieza a crecer en santidad. La fealdad del pecado es expuesta y el incomparable valor de conocer a Cristo brilla, de modo que produce santidad en la persona. Hermanos, ¿por qué tendríamos que creer que una persona que vive de manera impía es cristiana? Va a la iglesia, se sabe unos cuantos versículos, canta cuando todos cantan, pero vive como todo el mundo vive. Y no hay temor de Dios en su corazón. ¿Por qué deberíamos de creer que una persona así es cristiana? Y sabes que en afán de no incomodar y de no llamar a las personas al arrepentimiento, de repente nos inventamos términos nuevos como renovar los votos, ¿no? Un cristiano que dice, ay, ay. Y cosas de esas medio que extrañas. Hermanos, ¿por qué deberíamos de hacerlo? Las personas necesitan arrepentirse y creer. Y una última cosa es que las personas dejan de lado todo aspecto de una vida basada en la incredulidad. Primera de Juan 2, del 9 al 11, es que Dios es luz. Y si alguien dice que conoce a Dios, quien es luz, y la luz hace referencia a su bondad, a su justicia, a su santidad. Si una persona dice que conoce a Dios, pero anda en tinieblas, en inmoralidad, en injusticia, en pecado, en una vida impía, ¿qué es esa persona? Esa persona es un mentiroso. No conoce a Dios. Así que la aplicación práctica, hermanos, muéstrales si una persona está siendo testaruda, con mucha mansedumbre, muéstrale la necesidad de una negativa de arrepentirse. A mis alumnos de quinto grado les digo, es como si tu casa se estuviera quemando y alguien te dice, salte de ahí porque te vas a morir. Y tú dices, déjame lo pienso bien. Y luego veo. Pero si me gusta el lugar donde tú estás, si no me gusta, no. Es tonto, ¿estás de acuerdo? Muéstrales la necesidad que ellos tienen de arrepentirse y la necedad tan grande que es rechazar el perdón de Dios, arrepintiéndose. Preséntales a Jesús como el Salvador. Lo que vimos ayer, ¿verdad? Muéstrales la necedad de su pecado. Preséntales a Jesús como su Salvador. Enséñales de la obra de Cristo, de lo que Él ha logrado por su muerte y por su resurrección. Diles lo que Dios espera de ellos, que se arrepientan y que dejen su vida impía. Diles eso. Anímales a confiar en Jesús. Las mismas cosas que hablamos ayer. Hermanos, el llamado al arrepentimiento sincero no debería de esconderse nunca mientras nosotros compartimos el Evangelio con otros. Nunca debería de esconderse. El Evangelio, hermanos, es un llamado radical. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. El cristianismo, hermanos, es un llamado radical y debe de presentarse como Dios lo diseñó. Sería muy ignorante de mi parte querer mejorar algo que Dios hizo. ¿No lo crees? Denota que no conozco, por lo menos como debería, la sabiduría de Dios. Y si Dios es sabio en diseñar las cosas como lo ha expresado en su palabra, entonces lo más sabio que podemos hacer tú y yo es confiar en Él. Hacer lo que nos pide, dejar que se encargue del resto.
Hermanos, no hay salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento es tan importante. Ahora, yo tengo una pregunta capciosa y con esto terminamos. ¿Cómo llamarías a una persona a que se arrepienta? Los escucho. El arrepentido. ¿Cómo llamarías a una persona a que se arrepienta? Así en 2 segundos. ¡Pecador! ¿Cómo le harías? ¿Qué le dirías? Yo diría que sufrió un cambio de mentalidad. Reformulo mi pregunta. Dijimos que tenemos que llamar a las personas a que se arrepientan, ¿cierto? Sí. Como por ejemplo, ¿cómo sería eso? ¿Es una nueva criatura volviendo a ser? Así en una vida, en una manera práctica, ¿cómo tú llamarías al arrepentimiento a alguien? ¿Qué le dirías? Pues la condición de su pecado y las consecuencias de ello. Pero póngase, piense que yo soy el pecador. A ver, échale. Pero que sí soy. ¿Sabe usted No que- se nota mucho, pero sí soy. Bueno, está siendo reformado. ¿Sabe usted que nuestra estadía aquí en la tierra es por breve tiempo, que el día de mañana no le pertenece? Y que hay una separación entre usted y Dios. Ujú. Nosotros por naturaleza somos pecadores. Si no nos arrepentimos, nos espera una condenación eterna. Ujú. Ok. Usted peca todos los días igual que yo, pero para eso apareció el Hijo de Dios. Y bueno, ¿puedo continuar? Sí, dale, dale. Yo la escucho. Para limpiarnos, la sangre que Él derramó en la cruz no fue en vano, es para usted y para mí. Ujú. Por medio de esa sangre nosotros somos justificados y llegamos al trono de la gracia. Ujú. Y solamente reconociendo nuestra condición, pidiendo perdón, porque Él es justo y Él es bueno para perdonarnos de nuestra condición y perdonarnos y limpiarnos Ujú. por la sangre que Él derramó en la cruz. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Es todo? No puedo seguir. 20 segundos más. ¿Tú quieres decir algo, Marcos? Sí, que le Me gusta mucho utilizar un ejemplo que utilizan en caja roja. Ajá. Entonces, hay una parte cuando ellos los enjuician, dice, bueno, imagínate que estás en un juicio. Ajá. En ese juicio, pues hay infracciones. Entonces, si vamos a empezar este juicio, si yo te dijera, eres ratero, ¿tú qué dirías? Sí, pues si no, no me tuvieran acá. Ajá. Si yo te dijera, eres adúltero, ¿tú qué me dirías? Pues sí. Entonces, ¿eso es el que te convierte? En ladrón y adúltero. En la dormida adulta. Ajá. Entonces, estás infringiendo la ley. Sí. Entonces, si estás infringiendo la ley, ¿a dónde irías? ¿A dónde va? Pues al infierno. Al infierno. Ajá. ¿Y sabes qué es lo que es el infierno? Lugar de tormento, lago de fuego. Lloro y crujir de dientes. Ajá. Entonces, ¿te gustaría pasar tu eternidad en ese lugar? A nadie, yo creo. Entonces, pero en cambio, a pesar de que Dios dijo que todos íbamos a perecer por ese lugar, Dios envió a su Hijo unigénito Ujú. para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ujú. ¿Quieres aceptarlo en tu corazón? Ok, bien. Eso, ahí sí ya termina, ¿verdad? Sí. Ok, bien. ¿Puedo continuar? Faltaron sus 20 segundos. Dele. Sí, Está es bien. que vi a él que levantó la mano y por eso me detuve. Pero aquí nomás el punto, yo pienso, Ajá. más importante, es cómo ganarse el corazón o la mente de la persona. ¿Cómo va a llamar la atención? ¿Cómo va a poder llegar a él? Hermanos, perdón que la corte, hermana. Sí. Qué linda, muchas gracias por participar. Gracias, hermano. ¿Saben cómo pueden llamar a una persona al arrepentimiento? Diciéndole lo siguiente, pon mucha atención. Arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que hiciste. Y ya. O sea, recuerden que cómo predicaban los apóstoles. Recuerda cómo predicaba el Señor Jesús. No estoy así de, malvada persona. Arrepiéntete de lo que hiciste.
¿Sí? Si tú ya hablaste con esta persona, mañana vamos a hablar de cómo hablar con los demás, ¿sí? Pero si tú ya hablaste con él y tú has hablado con mansedumbre y le has expuesto la ley de Dios, anímalo. Arrepiéntete. Déjalo. No quites eso. No lo quites. Mira, si el Señor Jesús lo usó, úsalo tú también. ¿Sí? No lo quites. Dile, arrepiéntete. ¿Sale? Porque si tú le dices a la persona, ¿te gustaría aceptar al Señor Jesús? La persona está en la posición exaltada de escoger. Pero la palabra de Dios dice que Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Dios te está ofreciendo perdón. O sea, Él es el exaltado ayudándote a ti, no tú el exaltado aceptándolo a Él. ¿Me explico? Bien, muchas gracias por participar conmigo. Aquí terminamos la sesión 3. Vamos a descansar. Que el Señor les bendiga.